Muy bien, muchísimas gracias. Rápidamente saludamos al ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Es un tema sensible, por supuesto, es un tema muy sensible, porque el país tiene una cultura crediticia, que saca el crédito para fomentar la producción, para impulsar la empresa, para la casa, para el auto. O sea, en el país tenemos una muy fuerte cultura crediticia. Y con el tema del diferimiento había bastante preocupación de cómo se iba a manejar el diferimiento. Acaba el 31 de diciembre y a partir del 1 de enero hay que empezar a pagarlo. Pero ustedes, como gobierno, han tomado algunas definiciones, algunas determinaciones que es muy importante que las podamos conversar. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Noches Sin Tregua. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches a todos los televidentes de Noches Sin Tregua. Sí, efectivamente se ha tomado una determinación para encarar el tema del diferimiento, pero de una forma responsable, de tal manera que cuando termine esta medida no nos veamos sorprendidos porque los prestatarios no puedan cumplir con sus obligaciones. Y para aquello hemos puesto en el decreto supremo, la 4409, la posibilidad de que las entidades financieras puedan refinanciar, que es poderle dar al prestatario la oportunidad de darle un monto adicional de crédito para que pueda reactivar su actividad económica, su actividad productiva. De esa forma, este prestatario va a recuperar y va a empezar a llegar a producir y a generar ingresos que le va a mejorar la capacidad de pago. Eso por una instancia. Y el otro elemento importante que aquí hay que hacer notar del decreto supremo 4409 es que va a haber la posibilidad de reprogramar. Es decir que la reprogramación es una medida para ampliar el plazo o ver el tema de la tasa, pero al final del día lo que significa es alivianar la carga o el peso de la cuota, de manera tal que pueda el prestatario honrar sus deudas. Y esto va a ser posible en la medida que las entidades financieras ya empiecen a convocar a sus clientes, a los prestatarios, o los prestatarios ya vayan a las entidades financieras a hablar de su situación económica, de su capacidad de pago actual, para establecer la posibilidad de refinanciar o de reprogramar. Esto va a posibilitar de que el sistema financiero pueda salir de esta situación complicada de una manera racional y adecuada. Ahora, ministro, dos palabras muy importantes: refinanciamiento y reprogramación, son las que usted acaba de mencionar. Ahora bien, la gente que va el 1 de enero, ¿con qué se va a encontrar? No puede encontrarse con que tenga cuotas mayores a las que estaba pagando por una cuestión de que se sumaron intereses o no se sumaron intereses. El diferimiento establecía de que no había carga de intereses por este tiempo precisamente que se había diferido. Entonces, es importante aclararle eso a la gente. El momento en el que vaya al banco el 1 de enero o a partir del 1 de enero que tiene que empezar nuevamente a pagar, no puede encontrarse con ninguna otra sorpresa o con cuotas que son muy superiores o muy elevadas a las que estaban pagando, ¿cierto? Efectivamente, las personas que se han adherido al diferimiento, cuando vuelvan a reiniciar normalmente sus pagos, deberán hacerlo con las cuotas originalmente pactadas, y los 9 meses de diferimiento deberán ser trasladados al último mes del contrato original de financiamiento del crédito. Es decir que, por decir, si tú, Jorge, tenías un crédito que terminaba en mayo de 2025 y tu diferimiento de 9 meses, o sea, te has acogido al diferimiento de 9 meses, esto tiene que pasar a junio del 2025 y con el tamaño de cuota original al del contrato. Esto quiere decir, ministro, que los 9 meses de diferimiento se van al final. No es que al final tú vas a pagar una cuota grande, una cuota gorda de todo este tiempo. No.
sino que se van al final. Si acababa en mayo, tienes 9 meses para seguir pagando, ¿cierto? Es básicamente eso. Claro, si tu crédito terminaba por decir, en un X mes, tú tienes la posibilidad de pagar ese diferimiento posterior a la finalización de ese contrato y con las cuotas originales de tu crédito, sin ningún interés adicional. Eso es importante hacer notar porque si bien estaba suspendido el pago de tu cuota, es decir, del capital y de los intereses, se ha hecho una mala aplicación de la normativa en las circulares de ASFI y de la aplicación del decreto supremo en el gobierno transitorio, de manera tal que se estaba computando sobre el capital diferido y que estaba del capital diferido estos intereses adicionales, de manera tal que el próximo año las entidades financieras te iban a solicitar a que honres ese tipo de deuda. Nosotros hemos eliminado esa posibilidad y ahora las entidades financieras deberán cobrar únicamente, normalmente, la cuota a la que estaba pactada y podrán, obviamente, también, evaluando al prestatario, refinanciarlo y reprogramarlo si ven conveniente esto. Pero esto es importante que ya lo empiecen a hacer, porque el decreto supremo está en vigencia y ya lo tengan que ir aplicando ya en este mes de diciembre, de tal manera que puedan tener ya solventado un gran número de prestatarios que puedan acogerse a este refinanciamiento o reprogramación. Y en todo caso, si el prestatario piensa que puede pagarlo ya normalmente al final del mes de enero, las cuotas que originalmente estaban pactadas, bueno, esa es la decisión del prestatario de honrar sus deudas. Pero si no lo pudiera hacer, ya debería comenzar en este mes de diciembre estas negociaciones con los prestatarios y los bancos para reprogramar y refinanciar. Bueno, a ver, lo que yo le estoy entendiendo, lo que se está buscando es que no existan sorpresas desagradables para la gente que tiene que ir a pagar su crédito. Si bien se ha diferido el pago de capital y de intereses, en algunos casos se había anunciado que solamente era un diferimiento en el pago de capital y que los intereses por todo este tiempo iban a seguir corriendo y que de una tenías que pagar los intereses por todo el tiempo que no lo habías hecho. Eso no es así, eso está quedando meridianamente claro a través de este decreto, el 4409. Usted en enero va y paga exactamente lo mismo que estaba pagando 9 meses atrás, cuando comenzó el tema de la pandemia y cuando comenzó el diferimiento. Creo que eso es muy importante, ministro. Importante también conocer qué pasa, por ejemplo, con el seguro de los créditos bancarios. Ese seguro que uno paga por el crédito bancario, durante este tiempo también se ha diferido, se va a diferir o aquello cumple el tiempo, cumple el plazo establecido y nuevamente hay que pagarlo. ¿Se ha tomado en cuenta algo sobre esto de los seguros? Bueno, el régimen de seguros de los créditos bancarios tienen que siempre estar vigentes por la misma naturaleza del siniestro, ¿no? Entonces, si no están vigentes, la aseguradora no paga el siniestro. Por lo tanto, el hecho con la situación contingente, entonces queda claro que ese tipo de pago sí es necesario que esté vigente. Lo que sí debe quedar claro es que una vez que se reinicie el pago de las cuotas, no hay intereses adicionales, uno sigue pagando la misma cuota del contrato original y la parte diferida que va al final del periodo del crédito también mantiene el mismo valor de cuota. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Porque bueno, como en todo, hablábamos el otro día con el tema del bono de 1.000 bolivianos,
hay casos y casos, ¿no es cierto? Cada persona tiene un caso especial, o porque fui, o porque no fui, o porque era de día, o porque era de noche, porque la luz estaba prendida, o porque estaba apagada. Cada persona tiene un caso diferente. ¿A qué instancia tiene que acercarse cualquier persona para solicitar mayor información, asesoramiento especialmente respecto a su caso en específico, en el caso de que tenga un crédito? Si va al banco y de pronto encuentra que hay algo que no le parece, no le conviene, o le están subiendo las cuotas, o lo que está planteando el banco no es lo que se había pactado, ¿a dónde recurrimos para que nos pueda dar el asesoramiento y el salvataje correspondiente? Bueno, hay un mecanismo interno dentro de los bancos donde uno puede hacer su reclamo, y el banco tiene que darle una respuesta rápida y efectiva a sus reclamos. En caso de que este reclamo no sea satisfactorio, puede recurrir a ASFI, pero lo tiene que hacer en el banco. No se puede ir directamente a la ASFI, tiene que buscar a su asesor de crédito y explicarle la situación por la que está pasando o las dudas que tiene, y se tiene que aplicar la normativa que está estipulada en el Decreto Supremo 4409, y la ASFI va a hacer cumplir este Decreto Supremo a través de una reglamentación específica, de manera tal que el prestatario sienta que realmente se ha solucionado el problema de que va a pagar efectivamente las cuotas como estaban pactadas originalmente en el contrato de crédito. Bueno, esto es también muy importante, ¿no? No es que usted va a ir al banco y le van a decir tiene que pagar esto y está obligado a hacerlo inmediatamente. Si tiene alguna duda, hay el mecanismo interno en el banco como para solicitar una aclaración, y también después de eso está la ASFI. Este no va a ser un proceso nada sencillo. Ahora hay mucha gente que nos está escribiendo con el tema de los intereses. Permítame, ministro, no se va a pagar intereses por estos 9 meses. No es que por haber diferido usted va a tener que pagar los intereses de estos 9 meses. Se ha suspendido pago de capital y pago de intereses. No es que se va a acumular los intereses y en enero usted va a tener que ir a pagar intereses de 9 meses. Eso no es así. Por favor, a la gente que nos esté escribiendo, creo que eso es muy importante. Usted, ministro, ha utilizado 2 palabras muy importantes también: refinanciamiento y reprogramación. Por favor, para orientar a la gente, comencemos con el refinanciamiento. ¿Cómo funciona este tema del refinanciamiento? Y luego, ¿cómo funciona el tema de la reprogramación y cómo beneficia directamente a la gente que tiene una obligación crediticia? Bueno, el refinanciamiento es una figura en la que la institución financiera, a pedido, digamos, del prestatario, va a evaluar la posibilidad de darle un monto adicional de crédito para que el prestatario pueda mejorar su negocio o su actividad productiva y pueda mejorar su capacidad de pago con la generación de ingresos. Eso es el refinanciamiento. Y la reprogramación viene a ser un proceso que puede ser complementario con el de refinanciamiento, pero no necesariamente, pues solamente puede también haber la reprogramación, de tal manera que explicando uno la capacidad de pago que tiene por el tema de que la pandemia ha ralentizado su actividad económica, la ha bajado, la reprogramación del crédito es establecer nuevas condiciones, posiblemente en el plazo, para que la cuota sea más pequeña y sea alivianada y sea sostenible para el pago del crédito como tal. Lo importante también aquí es señalar que tanto en el refinanciamiento como en la reprogramación hay que evaluar muy bien la capacidad de pago de los prestatarios, no solo mirando la historia de cómo ha ido la actividad económica de ese prestatario, sino que también hay que tomar en cuenta, y lo dice el decreto, la capacidad futura, o sea, los flujos de caja futuros que se pueden generar. Es decir, que si un prestatario quiere refinanciar y va donde su oficial de crédito, pero él mirando la historia de las ventas de los últimos meses, le va a decir, bueno, no tienes una
actividad económica activa muy importante, así que no te vamos a poder refinanciar. No, ahora tenemos que tener una amplitud en la manera de evaluar esta capacidad de crédito en términos de los flujos de caja futuros que se pueden generar. Es decir, un productor o un comerciante que haya diferido y que pueda demostrar que si le dan esa oportunidad de darle un capital de trabajo adicional, él va a poder volver a darle dinámica a su actividad económica y productiva. Eso es en función a una evaluación de flujos futuros, ¿verdad? Entonces, no solamente deberían las entidades financieras evaluar esta capacidad mirando los flujos pasados, sino también la potencialidad de generar flujos futuros en un ambiente donde la economía también se va a recuperar y va a generar una nueva dinámica productiva y económica. Importante mencionar el tema de que lo que se está haciendo con el decreto es abrir la posibilidad de que usted pueda ir y negociar con el banco y que no se encuentre con un no de entrada. Por eso es que el decreto está ampliando, por lo que entiendo y por la explicación que nos ha dado el ministro de Economía, se están ampliando algunas situaciones en las que la persona pueda acceder a algún tipo de beneficio, refinanciamiento, reprogramación y todo aquello y no se encuentre con un no de entrada. Entonces, creo que aquello también hay que puntualizarlo muy bien. ¿Cuál era la necesidad de emitir el decreto 4409? Usted me decía, en el decreto del diferimiento que se dio hace varios meses atrás, habían varias cosas que no estaban muy claras, como que distorsionaban la situación, y por eso que tuvo que emitirse este decreto 4409. ¿Cuáles eran esas cosas que no estaban muy claras y que había que o reconducirlas o aclararlas finalmente a pocos días de que vence el tema de los diferimientos? Bueno, un elemento fundamental era este cómputo de los intereses adicionales, que vendría a ser resultado de una mala interpretación de la ley como tal y que fue transmitida en el Decreto Supremo, en las circulares de ASFI, donde se establecía por una interpretación del artículo 1310 del Código de Comercio que los bancos podían cobrar comisiones o intereses sobre el capital adeudado, y este capital adeudado era el capital diferido. Entonces, obviamente, esa aplicación incorrecta estaba generando este cobro de intereses adicionales que obviamente iba a dificultar, una vez terminado el diferimiento, que los prestatarios puedan hacer frente nuevamente a sus pagos, porque eso iba a cambiar mucho la cuota. Si incluso en una prorrata si hubieran prorrateado, por decir, este pago de intereses adicionales, igual iba a subir la cuota, o si te lo cobraban, como tú bien decías, de un solo golpe, no hubiera tenido sentido. Además, no era correcto. ¿Por qué? Porque la ley decía que no se iba a cobrar ningún tipo de interés extraordinario o adicional. Solamente el prestatario tendría que pagar en su cuota el interés y el capital en otro momento cuando el diferimiento haya terminado, pero no en ningún caso un interés adicional. Y luego, bueno, se han hecho también algunas segmentaciones, que los que tenían ingresos mayores a un determinado monto no iban a entrar al diferimiento, o quienes estén en ciertos sectores. Creo que eso ha llegado a generar una confusión en la aplicación de una normativa que, si era bien aplicada, no iba a tener ningún problema, ¿no? Muy bien. Dejamos este tema a un lado, solamente reiterar para la gente que nos sigue escribiendo, lo ha mencionado más temprano Marcelo Montenegro, ministro de Economía. Hay un mecanismo para quejarse, es el mecanismo que usted utiliza en el banco. Eleva su queja y si no hay una respuesta, inmediatamente puede acercarse al ASFI. Hay gente que ha estado con el tema del banco recibiendo el cobro de intereses. Pues bien, a partir de este decreto de hoy, el 4409, aquello no puede ocurrir, aquello se suspende, ese pago de intereses no corre.
por favor, para la gente. Dice, me han estado cobrando en mi banco. Bueno, a partir de hoy no puede ocurrir aquello. Entonces usted tiene que volver a ir al banco y decirle, hay el decreto 4409 y establece precisamente el tema de los intereses. Ministro, le cambio le escucho. Jorge, por favor, también aclarar de que algunas instituciones financieras en este periodo no todas, pero algunas sí, han estado sus oficiales de crédito llamando a los prestatarios y solicitándoles que paguen por lo menos los intereses para no ser sujetos a entrar en la central de riesgo y otro tipo de argumentos para que los prestatarios paguen estos intereses adicionales. Entonces, la ASFI va a hacer una inspección sobre aquellas entidades financieras que han hecho este tipo de cobros, porque obviamente algunos ya han pagado este interés adicional y no es correcto. Entonces la ASFI va a hacer las gestiones para que estos recursos sean devueltos de manera adecuada a los prestatarios. Bueno, si usted, volvemos a lo mismo, ¿no? De dónde me quejo, al banco o a la ASFI. Si lo han estado llamando, porque sí, evidentemente nos ha escrito mucha gente que la estaban llamando, que la estaban presionando para pagar intereses. Si aquello ha ocurrido, usted va a la ASFI y le dice, a mí en tal entidad financiera me han exigido, me han presionado, me ha llamado fulano de tal y me ha pedido que pague intereses y he pagado. Si hubiera pagado los intereses, la ASFI hará precisamente que ese dinero sea devuelto, que devuelva ese dinero. No hay pago de intereses. Se ha suspendido tanto interés como capital. No solamente capital, y los intereses se han ido acumulando. No hay penalización por el diferimiento. No es que usted, por haberse acogido al diferimiento, va a entrar a una central de riesgos o va a tener un historial crediticio negativo, no, nada de aquello. Pero en el tema de intereses no hay pago de interés. Creo que eso queda absolutamente claro. Había que ser muy puntuales y muy claros en eso, ministro. Bueno, ¿cómo está yendo el pago del bono de 1.000 bolivianos? La gestora hoy dio una conferencia de prensa, el director de la gestora, hubieron algunos problemitas con la app. Entiendo que aquello ya se ha solucionado. ¿Cómo está yendo el tema, ministro? Bueno, el día de hoy, gratamente, podemos anunciar que 232.784 personas han podido cobrar el bono contra el hambre. El día de ayer 114.609 y el día de hoy 118.054 personas, ¿no? Y esto es el resultado de que estaban esperando de forma ansiosa el pago de este bono, porque hay muchas personas que en varios meses no han podido recibir ningún tipo de recursos, y realmente esto viene a ser un gran alivio en la economía boliviana. Pero el monto que se está introduciendo a la economía por este bono contra el hambre, que son 600 millones de dólares, es una cantidad significativa que, conjuntamente con los otros pasos que se hacen a fin de año, van a lograr dinamizar la economía boliviana. Y entonces nosotros estamos muy felices porque este bono se está ya pagando y se ha concretizado, así como te lo comenté la primera vez que fui a tu programa, de que esto iba a salir en diciembre, y no quise especular que iba a ser el 1 de diciembre, pero sí estábamos convencidos de que iban a ser los primeros días de diciembre. Para ello estábamos trabajando arduamente y estamos satisfechos. Darte el dato, por ejemplo, que en ciudades capitales 148.594 personas han cobrado el bono contra el hambre, y en localidades y sector rural 84.190 personas. Muy bien. Habían algunos problemitas con el tema de la app que ya han sido solucionados. Aquello ya está funcionando perfectamente, ¿no? A ver, aclarar dos cosas. La plataforma de la consulta a si uno es beneficiario ha tenido un problema el día de ayer, porque, como entenderás, siempre hay personas que no quieren que se pague el bono contra el hambre, o personas que les interesa ver qué pasaría si no se pudiese pagar el bono contra el hambre, y han ido saturando, ¿no?,
programa, algo así, a la plataforma para que la gente no pueda consultar. Eso ya se ha solucionado y en este momento uno puede consultar si es beneficiario del bono contra el hambre, entrando a la plataforma de la gestora. En relación de la app, originalmente teníamos un producto que para el abono en cuenta que era sincrónico. Eso significa que uno llenaba, digamos, sus datos y no le avisaba en línea si realmente estaba abonado. Había que esperar como 4 o 24 horas. Nosotros hemos solicitado a esta empresa privada que está dando este servicio de esta app que pudiera hacerlo en línea y que los beneficiarios pudiesen comprobar instantáneamente, después de llenado todos los pasos que hay que seguir para ser abonado en cuenta, puedan saber si efectivamente se ha abonado el bono contra el hambre en su cuenta individual. Y eso va a estar listo la próxima semana. Muchísimas gracias. En línea, ya no sea sincrónico, como originalmente estaba diseñado. Bueno, ministro, mil gracias. Le agradezco mucho por haber participado con nosotros. Había mucha inquietud con esto de los créditos. Creo que ha quedado muy claro. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Lo mismo, Jorge. Muchas gracias.